Hemos estado desarrollando esta serie y hemos estado revisando distintos hábitos que de alguna manera nos llevan a ser más misionales en nuestro día a día. Hemos estado hablando acerca del hábito de bendecir, del hábito de comer, del hábito de escuchar el Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca del hábito de aprender de Cristo. Y como dice ahí, viviendo vidas imitadoras de Jesús. Y hemos estado, ¿no es cierto?, revisando porque creemos de que el evangelismo, más que una actividad, es realmente una forma en la cual nosotros debemos vivir y debemos incluir en nuestros hábitos en el día a día. Y este tema de aprender, en realidad, yo no sé si usted presenta a personas que no conoce o quizás le ha tocado presentar personas que no conoce muy bien, y la verdad que es muy difícil. Y hay veces que nosotros podemos conocer el nombre de alguien o por la fotografía, si es que yo nombro quizás algunas personas famosas, probablemente vamos a poder dar algunos datos en relación a esa gente, pero eso no significa en que nosotros los conozcamos profundamente. Y no podemos presentar adecuadamente a alguien si es que no le conocemos bien. Y por eso el tema de hoy tiene justamente que ver con esto de aprender acerca de Jesús. Primero, porque sabemos de que como cristianos debemos imitar en nuestras vidas quién es Cristo. Pero también, si es que queremos compartir adecuadamente quién es el Señor, debemos conocerlo en profundidad. Y por eso, ¿conocemos al Jesús de la Biblia? Sería una pregunta. ¿O solamente conocemos quizás una versión porcionada, solamente una parte de quién es Jesús? Y la verdad es que, como dice aquí, queremos animarnos a aprender de Jesús para ser más como Él y también para guiar a otros a su camino. Y hoy día voy a empezar de una forma al revés y le voy a dar la aplicación inmediatamente del mensaje, porque lo que quiero hacer es un poquito distinto. Y la verdad que la aplicación de este mensaje es bien sencillo y probablemente es algo que no es necesariamente nuevo, que tiene que ver con acercarnos al Jesús de los evangelios. Y queremos animarte a que puedas estudiar semanalmente los evangelios y que puedas aprender todo lo que puedas acerca de Jesús. Dejar de que el Jesús de la Biblia inunde todo lo que tú eres. Ahora, para eso nos tenemos que hacer la pregunta si realmente el Jesús que estamos creyendo es el Jesús tan grande que observamos en la Biblia. Y por eso, al comenzar este sermón, me gustaría, ya seteando qué es lo que tenemos que hacer, y como te digo, es algo que debería estar siempre en medio de los que somos discípulos y discípulas de Jesús, de aprender continuamente de Él. Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estamos acercándonos al Jesús bíblico? ¿O hemos reducido a Jesús a una pequeña cruz? Y no tengo nada, ¿no es cierto?, en contra de esta cruz, como que se usa como collar, pero a veces hemos reducido la persona de Jesús a algo muy pequeño, algo casi transportable, a simplemente una idea, cuando Jesús es mucho, mucho, mucho más grande que eso. Y olvidamos a veces la importancia para nuestras vidas acerca de estar continuamente alimentándonos de quién es Jesús. Y la verdad que es riesgoso para nuestra fe, para nuestra vida espiritual, vivir una espiritualidad desconectada de quién es Cristo. Y cuando no atendemos y cuando no refrescamos continuamente y nos conectamos con el Jesús de la Biblia, es como si fuéramos un barco que está sin la quilla. No sé si conocen ustedes la quilla náutica, que es esa parte del barco. Y la quilla lo que hace en el fondo es generar un contrapeso, especialmente para los veleros, que cuando son impulsados por el viento, el barco no se vuelque en el mar. Y en el fondo genera esta vía, ¿no es cierto?, por la cual el barco se mantiene en su posición. Aprender de Cristo constantemente, de alguna manera, nos ayuda a construir esta quilla que nos permite mantenernos directos en la vía que va a ser una fe firme.
Y tal vez usted dirá, pero ¿y cómo es otro Cristo? ¿Cómo es un Cristo que no se sitúa en la Biblia? Bueno, creo que muchas veces experimentamos o escuchamos opiniones acerca de quién es Jesús por medio de terceras personas. Pero la verdad es que como cristianos creemos de que nuestra única base debe estar en la palabra. Y por eso esperamos de que usted que usted sea capaz de procesar cada una de las cosas que va aprendiendo a través de las predicaciones, a través de la enseñanza, pero siempre volviendo a la palabra de Dios. No se quede nunca con la versión única del predicador, porque nosotros no somos la palabra de Dios. La palabra de Dios está en la Biblia. Y por eso debemos aprender a desarrollar una mente crítica en relación a siempre decir, ok, ¿dice esto la Biblia o no dice la Biblia? Y probablemente muchos cristianos durante la semana absorben de distintas fuentes aspectos de quién es Jesús. A través de videos, qué sé yo, en Instagram, en TikTok, en YouTube, o tal vez a través de escuchando prédicas de algunos pastores. Siempre nos tenemos que hacer la pregunta, ¿es este el Jesús bíblico? ¿Es este el Jesús que nos expresa la palabra? Y Pablo tenía esta preocupación con la iglesia de Colosas. Una iglesia que estaba en una ciudad que había sido importante, pero que ya no era tan importante y que en el fondo era muy cosmopolita y por lo tanto eso había llevado a que se formara cierto sincretismo, cierta mezcla en las creencias de lo que pasaba aquí en la ciudad de Colosas. Y ahí se empieza a expresar, se empieza a manifestar algo que de alguna manera se identifica como la herejía de los colosenses, que tiene que ver con empezar a creer de que habían distintas entidades, distintos ángeles, distintas fuerzas espirituales que de alguna manera tenían influencia en los seres humanos más allá de lo que Cristo podía tener. Y por eso Pablo se preocupa de escribirle a ellos y decirles, ojo, pongan atención, recuerden quién es Cristo. Y él comienza justamente esta carta a los colosenses recordándoles la supremacía de Cristo en medio de la creación, en medio de nuestra existencia. Benjamín recién leyó este pasaje que está en Colosenses 1:15 al 20, pero te quiero invitar que lo tengas ahí abierto en tu móvil, en tu Biblia impresa, porque vamos a estar revisando este pasaje. Y la verdad que este pasaje es bellísimo por la profundidad que tiene y se dice que era probablemente un himno que se cantaba ya hace varios años en la iglesia cristiana y que tiene que ver con esta supremacía de Jesucristo. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Y hoy día cuando vamos a aprender respecto a este hábito de aprender continuamente de Cristo, yo te quiero desafiar a que podamos conectarnos con la grandeza de Jesucristo aquí descrita en Colosenses. Y por eso comienza con este pasaje que dice Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y aquí hay una palabra en el original que es eikon, que significa que Cristo es un retrato perfecto de quién es Dios.
Si quizás Pablo hubiera escrito en los tiempos modernos, hubiera dicho que es como una fotografía. Es exactamente lo mismo que Dios. Si conocemos a Cristo, conocemos al Padre Celestial. Y aquí hay algo muy importante que debemos comprender, que Jesucristo es la revelación final de quién es Dios para la humanidad. Si vemos a Cristo en el Evangelio, en los Evangelios, si vemos a Cristo en toda la revelación de la Biblia, podemos comprender cuál es el carácter perfecto de Dios. Y por eso, si nosotros queremos saber quién es Dios, necesitamos aprender quién es Cristo. El carácter de Dios, su corazón hacia la humanidad, su mente, sus pensamientos fueron revelados de manera perfecta en Jesucristo. Por eso, toda la Biblia debe ser interpretada a la luz de la revelación final de quién es Dios, que es Jesucristo. Por eso hay algunos cristianos que a veces se pierden y empiezan a leer desde el Antiguo Testamento y toman extractos y dicen, ok, ¿cómo esto encaja? Y a veces no saben cómo, y recuerdo la imagen que nos dio, ¿no es cierto?, Carmen hace algunas semanas atrás, de los rompecabezas, cómo esta pieza encaja en toda la revelación. La Biblia es un proceso de revelación progresiva en la cual el clímax de la revelación de quién es Dios es en Jesucristo. Por eso, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos el Génesis, cuando leemos a veces libros tan complicados como Levíticos, Números, cuando leemos los profetas, debemos ponernos los lentes de Cristo y mirar y decir y comprender de que Cristo es la revelación final. Hay un progreso de la revelación que el clímax es Cristo. Y por eso en Juan 14, 8 al 10, cuando los discípulos estaban un poquito perdidos con esto, Él les dice, comprendan que yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Si tú dices, quiero conocer más de Dios, entonces disponte a conocer más de Cristo. Y sigue este pasaje, dice, Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. En otras versiones, quizás ahí ustedes recuerdan la Reina Valera que usa este concepto de primogénito. Y aquí hay una palabra interesante porque en el original esta es una palabra que suena algo así como prototokos, ¿ya? Que no es el toco-toco del cantante, ¿ya? Prototokos. Y esta palabra implica este concepto que puede ser traducido como primogénito, pero sobre todo indica una preponderancia sobre algo. Es decir, alguien que es supremo. No tiene que ver con el tiempo de aparición de alguien, no tiene que ver con el primogénito como nosotros lo manejamos, que es el hijo o la hija mayor, sino que tiene que ver con posición, tiene que ver con él, es el primario. Por eso me gusta como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, que es la que estamos leyendo, que tiene justamente que ver con la supremacía de Jesucristo. Él es el principal. Y esta palabra también para los judíos de alguna manera describía, era como un término técnico que describía aquel que es increado, es decir, que nadie creó. Y está refiriéndose a Jesús como aquel que no es el primero en ser creado, sino como el supremo de la creación. Jesús no fue creado por el Padre, sino que Jesús es Dios completamente. Y aquí es un error donde caen varias sectas y durante la historia del cristianismo también aparecieron distintos movimientos que trataban de restarle la dimensión de divinidad a Jesús. De hecho, los testigos de Jehová, aquellas personas que andan por ahí golpeando su puerta, tocando el timbre, queriendo conversar, tienen justamente como base esta herejía en la cual dicen de que Jesús fue creado, de que Él no es Dios. Y nosotros debemos comprender en profundidad, y por eso nuevamente insisto en aprender de Jesucristo bíblico en relación a cuál es el concepto que hay detrás. Y más adelante se va a ver, ¿no es cierto?, en el versículo 18, que se usa la misma palabra, este mismo concepto, ustedes pueden verlo ahí en su Biblia o en su celular, para hablar de Jesús como el primogénito en resucitar de los muertos, como aquel que es las primicias. Y nuevamente
aquí nos hace pensar en este sentido del Supremo. ¿Fue Jesús dentro de la historia de la Biblia el primero en resucitar de los muertos? ¿Qué piensa usted? No. Hubieron otras resurrecciones, ¿no es cierto? Está el hijo de la viuda de Sarepta, está mismo Lázaro, el mismo hijo de la viuda que Jesús resucita. Hay otras historias de resurrección. Entonces, ¿por qué se diría de que Jesús es el primero? No se está refiriendo a que fue el primero en resucitar, sino que al primero en volver a la vida y por lo tanto inaugurar el sentido de la vida eterna para todos los que ponen la fe en Él. Y por eso es importante comprender esto de la supremacía de Jesús. Apocalipsis 3:14 dice: he aquí el amén, refiriéndose a Jesús, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Jesucristo, el principio de la creación, Dios mismo, Jesucristo. Y continúa, versículo 16, porque por medio de Él Dios creó, ¿qué dice? Todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Jesús es quien tiene el poder sobre la creación. Dios por medio de Cristo creó todo lo que existe. Él es la causa primera y última de la creación. Y eso se nos dice en Juan 1, en este conocido pasaje también. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra, refiriéndose a Jesucristo, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Y yo no sé si está captando aquí la profundidad de lo que está diciendo, en este caso Juan, la profundidad de lo que está diciendo Pablo. Está diciendo de que Jesucristo, por medio de Jesucristo, fue creado todo lo que existe. Todas las cosas fueron hechas en, por y para Jesucristo. Y estaba pensando en la grandeza de este pasaje y me acordé de un video que de alguna manera muestra esta dimensión de todo lo creado, porque a veces estamos tan encerrados en nuestra propia vida que nos olvidamos que somos una parte minúscula del universo. Así que le invito a ver este video que de alguna manera nos dimensiona. Espero que no se mareen mucho porque tiene unos zoom out. Si se marea, cierre los ojos un poquitito. Y comienza justamente en esta señorita, en este ser humano, y empieza a hacer un zoom. Ahí estamos a 10 kilómetros de la Tierra. Podrán hacer callar hoy nuestras voces. 100 kilómetros. Solo hay un nombre. 1000 kilómetros. Ni las 1001 noches. 100.000 kilómetros. 1 millón de kilómetros. Solo hay un nombre. Pues no hay razón. 100 millones de kilómetros. No hayas 1 billón. en tu paciencia, culturas que no te busquen hoy con insistencia, mi Cristo. 1 trillón de kilómetros que ya no sé ni siquiera lo que significa. Y las limpias, perdonas y los dioses 10 años luz. del Olimpo solo miran y callan ante la voz del único Jesús. 10.000 años luz. Pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias, mi Dios. 10 millones de años luz. Toda la tierra oirá que la esperanza 1 billón. está en ti y no podrán parar. Bien, aquí vamos de vuelta. ¿Cómo siente sus problemas ahora? Pues tú moriste por la humanidad. Pero vamos a volver nuevamente a la persona. Ni 1 millón de dioses. Y fíjese la grandeza del universo, pero también la grandeza que vamos a encontrar en nosotros Solo mismos. hay un nombre, ni 1000 preocupaciones, ni la comodidad de sus salones. Solo hay un nombre, pues
tú nos llamas e invitas a ir a las naciones con tu gracia. Tus manos restaurarán el mundo con las mías. Mi Cristo, yo les abrazaré y tú los limpias, perdonas y los reyes de la tierra son. Y vamos a ir a las moléculas más pequeñas de nuestro cuerpo, Ante la voz del único, o las más pequeñas que se han descubierto hasta ahora. pues Dios se hizo carne y vino aquí por mí, el deseado de las etnias. Mi Dios, heme aquí. Toda la tierra oirá que la esperanza. Potente, ¿no? en ti. Por lo tanto, cuando nosotros leemos de que Él hizo todas las cosas que podemos ver, todas las cosas son tanto en la dimensión enorme del universo como nosotros mismos, en lo más pequeño de nuestras células. Y en esta dimensión también continuamos en este pasaje que dice que hizo las cosas que podemos ver, las que no podemos ver, como estas tan lejanas, estas tan pequeñas, pero también en el mundo espiritual, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas no admite excepciones. Todas las cosas materiales y espirituales y potencias son inferiores de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el creador de ellas. Todo se debe someter a su autoridad y poder. Todo está bajo su voluntad y su dominio. Este pasaje nos expresa de que hay cosas que efectivamente no vemos en el mundo espiritual, pero todas ellas fueron creadas por Jesús. Todas ellas. Por lo tanto, tus temores, por lo tanto, tus batallas espirituales, en medio de eso siempre debes recordar de que Jesús es sobre todo. Y por lo tanto, Dios tiene dominio y autoridad sobre toda cosa creada. Y esta es la cristología que se desarrolla en todo el Nuevo Testamento. Y lo vamos a ver en Hebreos 1:2. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió, ¿qué cosa? Todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. Y continúa Colosenses, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida la creación. En la Biblia de las Américas dice, y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. La Reina Valera de los 60 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, Jesús es preexistente a toda la creación y permite además, y aquí hay algo interesante para los científicos, permite de que las leyes del universo sigan ejerciéndose en nuestra realidad. De que si nos caemos, sigamos cayendo porque la ley de la gravedad existe. De que hay ciertas cosas que funcionan y que permiten justamente la existencia de la ciencia por medio, ¿no es cierto?, de estas constantes que se pueden estudiar. Hace que la física mantenga, ¿no es cierto?, sus condiciones, que exista la matemática, que exista la física. Y sin Cristo no existiría ninguna de estas cosas. Y por lo tanto, aquí está la gloriosa mano del Señor haciendo de que la creación subsista y permanezca. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Esto es Hebreos 1:3. Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Con el gran poder de su palabra, las cosas subsisten. Jesucristo es quien sostiene la creación. Dependemos completamente de Él. Y en nuestro día a día capaz que nos cuesta ver esto. Y pensamos que nosotros dependemos de la economía, que nosotros dependemos de los gobernantes, que nosotros dependemos de muchas otras cosas. Pero este pasaje nos recuerda de que quien sustenta la creación es Jesucristo. Él guía la historia. Él no ha abandonado la historia de la humanidad. Él guía el rumbo de la humanidad. Versículo 18. Cristo también es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. Cristo tiene el dominio sobre la iglesia, sobre nosotros. Es quien la fundó y es quien la dirige.
Acuérdense de esto que le dicen en una conversación con los discípulos, específicamente a Pedro. Ahora te digo, tú eres Pedro, que significa roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Y es de esta verdad que se ha aferrado a la historia por generación tras generación, de que no hay nada que las puertas del infierno, de la muerte, de la persecución, no pueden detener el avance de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Si Cristo es el Señor de la iglesia, todo lo que necesitamos está en Él. Y por lo tanto, si tienes a Cristo, tienes todo. Si tienes a Cristo, tienes todo. Amén. Porque Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. La resurrección de Jesucristo anunció que podemos tener vida eterna a todos aquellos y aquellas que ponemos la fe en Jesucristo. 1 Corintios 15 dice, así como todos mueren porque todos pertenecen a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Tuvimos esta hermosa ceremonia de acción de gracias el jueves con la familia y recordando la vida de nuestra hermana Liliana. Y estábamos con tristeza porque sin lugar a dudas la vamos a extrañar. Era una persona clave también en el acompañamiento, en el pastoreo a la tercera edad. Pero estábamos llenos de esperanza. Llenos de esperanza, no porque la hermana Liliana haya sido una buena persona, que sin duda lo fue, no porque haya hecho buenas obras, que sin duda las hizo, sino porque ella había puesto la fe en que lo único que la podía salvar era la fe en Jesucristo. Y por eso hay una gran diferencia cuando celebramos funerales de creyentes y no creyentes. Porque nos aferramos de esta verdad bíblica de que aquellos que ponen su fe en Jesucristo, la vida no termina en esta tierra. Y tal vez tú puedes estar pasando por enfermedad, por dolores, por enfermedades inclusive crónicas, por sufrimiento en tus familiares. ¿Sabes qué? La vida no solamente es lo que vemos en esta pequeña ventana de nuestra existencia, sino que Cristo es mucho más grande que eso. Y por eso Jesucristo nos puede librar del temor de qué es lo que viene después de la muerte. Si estás en Cristo, lo que viene después de la muerte es Cristo, es vida eterna. Es no más llanto, es no más dolor, es esperanza. Después de la muerte en Cristo hay vida eterna. Y aquí nos dice este pasaje de que Jesús es primero en todo, sobre todo, de que venció la muerte, el primero de todo. Si estuviéramos en los Panamericanos, Jesús hubiera llevado todas las medallas de oro, porque es el primero en todo. Y por eso, sigue versículo 19, pues Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Si hasta esta parte del pasaje aún tienes dudas de que Jesús es Dios, aquí se nos está diciendo completamente de que en toda la plenitud Dios vivió en Jesucristo, en toda su plenitud. Y es reafirmada en el capítulo 2, versículo 9, donde dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y vamos al final de este glorioso pasaje. Y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Jesús es el primero. Jesús ganó esta vida eterna y Jesús nos ofreció este rescate si es que nosotros ponemos nuestra fe en Él por medio de la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo aplicamos este entendimiento de Cristo a nuestra vida en misión? Y lo que quise hacer aquí es lo que usted puede hacer en el día a día con su Biblia, con los evangelios, estudiando semanalmente o diariamente los evangelios. Es observar el texto, es también interpretar y luego también es aplicar. ¿Qué significa ahora aplicar esto para nuestras vidas? Y hay algunas aplicaciones que te quiero dejar respecto también a lo que significa esto para nosotros como creyentes, pero también en lo que implica nuestra vida en misión. Primero, solo hay un camino para conocer a Dios.
Y ese único camino es Jesucristo. Y nuestro mensaje es contracultural, porque vivimos en medio de una sociedad que nos dice, hoy no importa el camino que tomes, todos los caminos llevan a Dios. Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que hay un solo camino, que es Jesucristo. Y ese es un mensaje que es contracultural y que es poco popular. Pero por eso y por ese mensaje, la iglesia cristiana ha dado su vida por generación tras generación de proclamar que el único camino para acercarse a Dios es Jesucristo. Así que no negociemos ese camino, queridos hermanos y hermanas. El único camino para llegar a Dios es Jesucristo. ¿Y cómo nos desafía esto en nuestra vida en misión? Primero, que encarnemos a Cristo, a este Cristo de la Biblia, en nuestras vidas. Y cuando compartas el Evangelio, como nos decía Ítalo, no dirijas a las personas a una institución, a una iglesia, a un pastor. Dirige a las personas solamente a Cristo, solamente a Jesucristo. Otra aplicación: Jesús tiene toda la autoridad. Jesús tiene toda la autoridad sobre el universo, sobre nuestras vidas. La autoridad y libertad que Jesucristo nos ofrece es total, es integral sobre lo que vemos y también sobre lo que no vemos. Y esto debería ser una fuente de descanso y paz para nuestras vidas, aún en medio de circunstancias difíciles que podamos estar pasando. Porque debemos entender de que todo lo que pasamos en esta tierra es temporal. Pero Jesucristo ya solucionó el mayor problema que tenía la humanidad, que era morir sin esperanza, morir sin ningún futuro. Jesucristo venció a la muerte. Y con esa esperanza podemos caminar en nuestra vida en medio de los dolores, de las aflicciones, de las enfermedades, sabiendo de que la autoridad de Cristo venció a la muerte. Yo creo que en un momento quizás vamos a llegar al cielo y Jesús nos va a mostrar como una especie de sinopsis, de nuestras vidas. Y esta sinopsis, probablemente vamos a ver esas pequeñas cosas en las cuales nos preocupábamos. Aquellas cosas que mantenían nuestra mente tan tensionada. Pero la única verdad que nosotros debemos admitir en nuestra vida, la única verdad que nosotros debemos admitir en medio cuando vienen pensamientos intrusivos a nuestra mente, la única verdad que nosotros debemos admitir cuando estamos batallando contra la depresión, la única verdad que debemos admitir cuando las cosas se ponen complicadas es la verdad de Jesucristo revelada en su palabra. No escuches otras voces, no escuches otros conceptos. Y como nos dice 2 Corintios, usa las armas poderosas de Dios. Como dice aquí, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Por lo tanto, cuando tú estás batallando con emociones, con pensamientos, con sentimientos que se sienten muy reales, porque yo también lo he experimentado, que se sienten muy reales, pero que son mentiras, llévalos cautivos en la autoridad de Cristo y dile: yo no sigo esta mentira. Yo sigo la verdad de Jesucristo, que Él tiene libertad para mí, que Él clavó los pecados en la cruz, que Él me perdona a través de Cristo, que ya no tengo que sentir culpabilidad porque Cristo se llevó la culpa en la cruz, de que puedo ser libre, de que no tengo que tener temor al mañana, porque Jesucristo me prometió que iba a estar conmigo hasta el fin de esta tierra. No debemos dejar de que ningún pensamiento que no se somete a la autoridad de Cristo tenga poder en nuestras mentes. Y por eso debemos recordar que Jesús tiene toda la autoridad. Acuérdate de ese león, del león de Judá, que venció y que tomó la autoridad. La batalla no es fácil y probablemente necesitas ayuda en esa batalla. Y está buenísimo que busques ayuda en terapia, en otros hermanos maduros, pero recuerda de que tienes la autoridad de Cristo en ti si estás en Cristo. Porque Jesús además sostiene la creación.
Él es el Dios de la historia. Y aunque lo que vemos pareciera ser lo contrario a veces, cuando vemos en las noticias, cuando vemos estas imágenes terribles de las guerras que se están desarrollando en nuestro planeta, nos cuesta decir, Señor, ¿cuándo va a terminar este sufrimiento? Y la verdad que Jesús ya inició el vencer al mal en la cruz y en la resurrección. Y si tú lees el final de la historia, y te hago spoiler ahí, pero si lees Apocalipsis, te vas a dar cuenta de que Jesús regresa y que vence el mal que hay en la tierra, y que enjuga toda lágrima y que consuela todo dolor. Ese es el final de la historia en el cual nosotros nos sostenemos. Ese es el final del que Jesús que sostiene la creación. Y esto, queridos hermanos, hermanas, debe traernos confianza. Debe traernos una perspectiva distinta cuando vemos las noticias. No negar la realidad, porque la realidad es fuerte y es dura y la vida es difícil. Pero cuando la vemos a través de Cristo, vemos de que hay algo que se está desarrollando, que hay un plan en esta historia. La Biblia nos enseña que hay un destino ya trazado, que un día el mal va a ser vencido, que toda lágrima va a ser consolada y que todas las naciones van a confesar de que Jesús es el Señor. Y en nuestra vida en misión, Jesús puede traer esa certeza a aquellos que no creen. Y eso es lo que nosotros llevamos a las distintas personas. Le llevamos esta certeza que solamente Jesús puede ofrecer. Cuando mañana tu compañero de trabajo te diga, estoy desesperanzado por lo que veo en el día a día, porque los asaltos aumentan, porque la inseguridad está fuerte, estoy desesperanzado, tú dile, sí, sabes que es difícil la vida, pero hay una esperanza que va más allá de esta tierra, y es la esperanza en Jesucristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra. La iglesia son los brazos de Dios en medio de este mundo que sufre. ¿Cómo experimenta este mundo que está doliente el abrazo del Padre, el abrazo de Jesucristo? A través de los brazos de la iglesia. Porque Jesucristo es la cabeza y nos manda justamente a llevar esta esperanza al mundo que sufre. La esperanza para el mundo que está sufriendo dolor es la iglesia de Cristo. Y es aquí donde Jesucristo se expresa. Por eso Él nos dejó con esa misión, para poder justamente vivir en el día a día. Jesús, el mensaje que Jesús le da en nuestra vida en misión a las personas es que Él los invita a todos a ser parte de esta familia. Y por eso lo hermoso que experimentamos acá es para compartirlos, es para traer más personas a la familia de Dios. Es para experimentar, oye, ven acá, ven a la mesa, acércate a la mesa que nos invitó Jesucristo. También Jesús nos abrió el camino para la vida eterna. Nos enseña aquí este pasaje de Colosenses. No debemos temer a lo que venga después de la muerte. Él nos aseguró que tenemos vida eterna si ponemos nuestra esperanza en Él. Todos vamos a morir en esta tierra, así que no viene el Señor antes. Todos vamos a morir en algún momento. ¿Cómo? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que si estamos en Cristo, eso no es el final de la historia. Hay esperanza y vida eterna en Jesús. Y el mensaje de nuestra vida en misión que podemos darle a las personas que no creen es que Dios le ofrece vida eterna a quienes ponen su fe en Él. Y esta última aplicación, solo en Jesús podemos tener reconciliación con Dios. Solo en Jesús podemos tener nuevamente este relacionamiento con el Padre. Podemos tener paz con Dios y en nuestras almas gracias a Jesús. Y el mensaje, como lo hemos dicho en toda esta serie, que debemos decirle a las personas que no conocen a Cristo, es que por medio solamente de Jesucristo ellos pueden ser reconciliados con Dios. Y te vuelvo a hacer la misma pregunta que te hice al inicio. ¿El Jesús en el que crees es tan grande como el Jesús de la Biblia? Y por eso hoy el desafío es que aprendas a ser más como Él para guiar a otros a su camino. De dos maneras súper sencillas. Estudiando semanalmente los evangelios, estrujando la Biblia, leyendo, aprendiendo, sacando cada día un tiempo o cada semana para aprender de Jesús, aprendiendo todo lo que puedas de su persona. Y por eso el desafío de este hábito número 4 es: invierta al menos un momento de tu semana
para aprender de Cristo. Si lo estás haciendo ahora, genial, y sigue profundizándolo, pero si no lo estás haciendo, te quiero desafiar a que puedas volver a conectarte con esta profundidad de quién es Jesucristo. Porque si tienes a Cristo, tienes todo. Y te quiero invitar a terminar tal vez de una manera distinta. Y yo sé que voy a cantar una canción antigua, no como esas modernas que dicen que son antiguas, sino que una antigua. Y es una canción, ahora sí, ¿este otro micrófono? Sí, ahí sí, bien. Es una canción que justamente habla acerca de quién es Cristo. Y probablemente varios la conocen. Maribel, si puedes poner ahí la letra. Porque te quiero invitar a que con esto en mente, a este pasaje de Colosenses, podamos conectarnos con la realidad profunda de quién es Jesús. Así que ahí donde estás, si me dan el piano. Este no es un solo ya, sino que quiero cantar con ustedes. Cristo, Santo y ungido Rey, Cristo, dile al Señor, Cristo, alto y sublime Dios, Cristo. Quiero invitar a que te pongas de pie y vamos a cantar juntos. Vamos a decir nuevamente, Cristo. Cristo. Santo y ungido Rey, Cristo, tú eres Señor. Digamos, Cristo, 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 alto y sublime. Alto y sublime Dios, Cristo. Tu nombre es como miel para mí, tu espíritu como agua para mi ser. Tu voz es como lámpara a mis pies. Cristo, te amo, tu nombre es como miel para mí, tu espíritu como agua para mi ser. Tu voz es como lámpara a mi ser. Cristo, te amo, sí, Cristo, te amo, mi Cristo, te amo, te amo. Sea la honra, la gloria y la alabanza, honra y gloria a Cristo, honra
gloria, honra y gloria a Él. Sea la honra, la gloria y la alabanza. Honra y gloria a Cristo. Honra, gloria, honra y gloria a Él. Señor, hoy queremos unirnos a la revelación que tu palabra nos hace acerca de quién eres tú, Jesús. Y queremos sacar de nuestras mentes cualquier idea que se opone a tu obediencia, Señor. Y proclamar de que solamente Cristo tiene la autoridad en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Solamente la verdad de Cristo en nuestras vidas, en nuestra iglesia, Señor. Solamente tú, Señor, reinas. Tú, Señor. Solamente tú, Señor. Digamos: sea la honra, la gloria y la alabanza. Honra y gloria a Cristo. Honra, gloria, honra y gloria a Él. Sea la honra, la gloria y la alabanza. Honra y gloria a Cristo. Honra, gloria, honra y gloria a Él. Una vez más con nuestras voces. Sea la